Los juicios de Nuremberg, o también llamados los procesos de Nuremberg, fueron un conjunto de procesos jurisdiccionales emprendidos por iniciativas de las naciones aliadas vencedoras al final de la Segunda Guerra Mundial, en lo que se determinaron y sancionaron las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nacional socialista de Adolfo Hitler en los diferentes crímenes y abusos contra la humanidad cometidos a partir del 1 de septiembre de 1939 hasta la caída del régimen en mayo de 1945. Irónicamente, los juicios se desarrollaron donde 10 años antes se habían promulgado las leyes del mismo nombre por Adolfo Hitler. Desarrollados en la ciudad alemana de Nuremberg, su palacio de justicia conectado a una prisión seguida en pie, pese a la guerra entre el 20 de noviembre de 1945 al 1 de octubre de 1946, el proceso que obtuvo mayor persecución en la opinión pública mundial fue el conocido como Juicio Principal de Nuremberg o Juicio de Nuremberg, dirigido a partir del 20 de noviembre de 1945, dirigido por el Tribunal Militar Internacional y establecido por la Carta de Londres, en contra de los 24 principales dirigentes supervivientes del gobierno nazi, capturados y de varias de sus principales organizaciones. Otros 12 procesos posteriores fueron conducidos por el Tribunal Militar de los Estados Unidos, entre los cuales se encuentran los llamados juicios de los doctores y los juicios de los jueces. El primero y el más destacado juicio de Nuremberg escuchó a 240 testigos en un proceso en el que se le leyeron aproximadamente 300.000 declaraciones entre los 24 acusados del tribunal. Dictó 12 condenas a muerte, 7 de prisión y 3 absoluciones. Al menos 4 procesados se suicidaron antes o después de haber sido condenados en los juicios. La tipificación de los crímenes y abusos realizados por los tribunales y los fundamentos de su constitución representaron un avance jurídico que sería aprovechado posteriormente por las Naciones Unidas para el desarrollo de una jurisprudencia específica e internacional en materia de guerra, de agresión, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, así como para la Constitución. A partir del 1998, el Tribunal Penal Internacional permanente de una forma, el proceso de Nuremberg, pues marcó un inicio de una justicia internacional, aunque sin embargo en ocasiones considerado este juicio como una justicia de vencedor y no está exento como de zonas de sombras. La Declaración Universal de los Derechos Humanos estaba siendo redactada justo después de finalizar los juicios de Nuremberg, y mientras él aún estaba en funciones del Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, aunque el acuerdo sobre el respecto al principio de presunción de inocencia fue alcanzado rápidamente, los redactores estaban preocupados por el hecho de que una prohibición de la retroactividad pudiera utilizarse para argumentar que en Nuremberg, en los juicios de Nuremberg, de que habían sido ilegales, ya que habían juzgado crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad,
y que no existía previamente que las leyes nacionales. Por ello, nos habla del segundo párrafo del artículo 11 de las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos, que constituye una prohibición de las leyes de retroactividad. Así pues bien, vamos a escuchar a mi compañero Daniel, que nos va a hablar sobre los crímenes contra la humanidad por parte del Tribunal Militar Internacional. Un cordial saludo para el profe y para los compañeros que nos pueden observar. El tema que nos tocó al grupo mío son los juicios de Nuremberg y es el tema que vamos a desarrollar en el presente video. En un primer momento voy a exponer lo que son cada uno de los principios y posteriormente mis compañeros irán desarrollando los demás ítems de este tema. El primer principio, digamos que enmarca una característica general, ya que básicamente lo que nos dice es que toda actuación que atente contra el derecho internacional debe tener una sanción. Por tanto, la persona que con sus actos afecte o atente contra la integridad o una norma del derecho internacional se debe hacer responsable y debe asumir la respectiva sanción. El segundo principio, lo que nos dice es que si en un país determinado, en este caso Colombia, se comete un delito que atenta el derecho internacional, pero en el país como tal no está tipificado como delito o dentro del Código Penal, eso no lo exime, no exime a esta persona de que vaya a responder por ese mismo delito ante el derecho internacional. El tercer principio nos habla básicamente de los agentes del Estado. ¿En qué sentido? En que una persona puede actuar como jefe de Estado o un delegado autorizado por el gobierno. Y si incumple o infringe alguna de las normas del derecho internacional, el que sea un acobijado, por así decirlo, un protegido delegado por el gobierno, no está exento de responder ante el derecho internacional por las infracciones que esta persona cometa. El siguiente principio es, digamos, de los más importantes y el que va arraigado al debido proceso, ya que básicamente lo que nos dice es que toda persona que sea sometida o que sea hallada culpable o tenga indicios de que cometió un delito internacional tiene derecho a tener un juicio, ¿sí? Ese juicio donde pueda discutir tanto los hechos como sus derechos. Un sexto principio es donde se enuncian cada uno, cada uno de los hechos punibles para el derecho internacional. Entonces, digamos que se tienen los derechos taxativamente, tales delitos son los crímenes de lesa humanidad y que atentan contra el bienestar y la estabilidad de las comunidades dentro de los países. Razón por la cual digamos que es cuestionable o a modo personal que este tribunal, no teniendo en cuenta las pruebas y los conocimientos aportados en estos juicios, no hayan podido determinar que estos delitos fueron de lesa humanidad, a pesar de que hace tantos años se viene trabajando y se viene en la lucha por tenerlos en cuenta como tipificados como delitos de lesa humanidad. A medida que se conocían las noticias del Holocausto y los demás crímenes horrendos cometidos por la Alemania nazi, se hizo evidente que los conceptos de la guerra y las guerras de agresión eran inadecuados para captar la naturaleza de tan terribles sucesos. Cuando los aliados comenzaron a discutir la creación de un tribunal internacional para abordar los crímenes cometidos por las potencias en la guerra, se le dio prioridad al castigo de los crímenes de guerra. La definición de lo que más tarde se denominaría crímenes contra la humanidad también pudo nutrirse de conceptos existentes en el derecho internacional y ya
en la Primera Guerra, Francia, Gran Bretaña y Rusia le habrían advertido a Turquía formalmente que considerarían responsables a los oficiales que hubieran participado en crímenes contra la humanidad y la civilización. Al final de la Primera Guerra Mundial, la Comisión sobre Responsabilidades de los Autores de la Guerra y Aplicación de Penas, la cual fue instalada en la Conferencia de Paz de París, citó esta disposición de la Convención de La Haya para sustentar su petición de una Corte Internacional para juzgar los delitos cometidos por Alemania en violación de estas leyes de la humanidad y de estos dictados de la conciencia pública. Los conceptos de atrocidades, leyes de la humanidad y conciencia pública y los principios del derecho penal eran en ese entonces todavía imprecisos, pero sirvieron de fundamento jurídico para el nuevo cargo de crímenes contra la humanidad. El fiscal general de Estados Unidos, Francis Bailey, quien más tarde sería juez en Nuremberg, preparó un documento para el presidente Roosevelt acerca de los planes para enjuiciar a los criminales de guerra nazi, en el cual afirmaba que la criminalidad de los líderes nazis y sus asociados no consistió únicamente en ultrajes individuales, sino que fue un régimen de terror sistemático, planeado en Alemania con sus socios y cuya característica fue el asesinato, el secuestro, el encarcelamiento masivo, la expulsión, las deportaciones, el saqueo, la tortura, la eliminación física, tratos degradantes e inhumanos a la población civil, con un total desprecio por las leyes y las costumbres de la guerra. En 1943, la Comisión de Crímenes de Guerra, en nombre de la ONU, se comenzó a recolectar material para el futuro enjuiciamiento de los crímenes cometidos por las potencias del eje. Gran Bretaña afirmó que la comisión no debería recoger material relacionado con crímenes cometidos en territorio alemán, los cuales incluían todos los llamados crímenes contra la humanidad. Sin embargo, la comisión decidió que había que hacer caso omiso a esa solicitud y por el contrario, junto con la noción de crímenes de guerra, amplió e incluyó el concepto de crímenes contra la humanidad para enjuiciar a todos los responsables de las atrocidades dentro y fuera de Alemania. Los crímenes contra la humanidad en los fallos de Nuremberg, dados a estos antecedentes de controversia jurídica en el Tribunal Militar Internacional, decidió finalmente invocar en sus fallos la citada interpretación restrictiva del artículo 6, la cual probablemente haya sido también un intento por refutar la acusación de que el tribunal estaba violando el principio del Neuer Poema Sine Lege, que dice que ninguna pena es sin ley, a diferencia del Estatuto de Londres, la Ley 10 de diciembre de 1945, el Consejo de Control, que establecía la base para el enjuiciamiento de categorías específicas de criminales en los posteriores juicios de Nuremberg. No determinaban una conexión directa entre los crímenes contra la humanidad y los demás puntos de la acusación. Sin embargo, los jueces presidentes mantuvieron inicialmente la interpretación restrictiva de los principales crímenes de guerra utilizadas durante el juicio.
Por ejemplo, en el juicio de Flick y en el de los ministerios, esto cambió en el juicio de los jueces y en el juicio de los Einsatzgruppen. En este último, la Corte argumentó explícitamente que esta ley no se limita a los crímenes cometidos durante la guerra. Y los crímenes contra la humanidad son actos cometidos en el curso de una violación absoluta y sistemática de la vida y la libertad. Debe observarse que en cuanto a la jurisdicción internacional, el concepto de crímenes contra la humanidad no es aplicable a crímenes para los cuales el Código Penal de cualquier Estado bien organizado contengan disposiciones adecuadas. Solamente pueden ingresar a la esfera de estos códigos básicos de la humanidad cuando el Estado en cuestión, debido a sus indiferencias, impotencias o complicidad, no ha podido o se ha negado a ponerle fin a los crímenes y a castigar a los criminales. Y los crímenes contra la humanidad son actos cometidos en el curso de una violación absoluta y sistemática de la vida y la libertad. Debe observarse que en cuanto a la jurisdicción internacional, el concepto de crímenes contra la humanidad no es aplicable a crímenes para los cuales el Código Penal de cualquier Estado bien organizado contengan disposiciones adecuadas. Solamente pueden ingresar a la esfera de estos códigos básicos de la humanidad cuando el Estado en cuestión, debido a sus indiferencias, impotencias o complicidad, no ha podido o se ha negado a ponerle fin a los crímenes y a castigar a los criminales. De hecho, pues llegará a ser una importantísima salvaguarda contra la guerra futura en la medida en que las atrocidades internas a gran escala por motivos racionales o religiosos contribuyen siempre una serie de amenazas contra la paz. Un poco después de que hubiéramos concluido los juicios de Henry, quien había sido juez del tribunal, anotó lo siguiente: creemos que esta cuestión es la que más avergonzó al Tribunal Militar Internacional y sin que se lograran mayores beneficios en la categoría de los crímenes contra la humanidad han habido ingresado de ámbitos de competencias del tribunal por una pequeña estaturía de que se evaporó en la sentencia. Así es pues que en ninguna parte de la sentencia se encuentra hallazgos de actos inhumanos que puedan ser independientes de las circunstancias de la guerra. En el 2021 cumple 76 años de justicia universal. Con esta condena concluye una de las iniciativas de justicia penal internacional con más alcance, heredada del juzgamiento de Nuremberg de 1946, que precisamente es considerado un precedente histórico legal, pues se sometió a exámenes de conducta del Tercer Reich alemán y fue el cimiento del actual derecho penal internacional. Este juicio emblemático también fue puesto en entredicho, ya que algunas de las conductas edilgadas a los jerarcas nazis no estaban previamente tipificadas. Otra crítica que surgió de este juicio fue que la Unión Soviética, URSS, no fue acusada por haber invadido Finlandia y Polonia, cobrando así fuerza la idea de una justicia de vencedores, pues el juicio fue precedido por los aliados de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética.
países que firmaron el Acuerdo de Londres el 8 de agosto de 1945, en nombre de las 26 naciones que combatieron en la guerra contra Alemania. Sin embargo, es notable el trabajo adelantado para acusar y juzgar a los responsables del Holocausto judío. Además, los fundamentos del tribunal fueron un avance posteriormente tenido en cuenta para desarrollar una jurisprudencia en materia de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y para la constitución de la Corte Internacional, de la Corte Penal Internacional. Bueno, recordemos cómo fue integrado el Tribunal Militar Internacional. Al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945 y conocerse los terribles crímenes cometidos bajo el régimen nazi, se creó el Tribunal Militar Internacional que operó bajo las reglas del Acuerdo de Londres el 8 de agosto de este año, en el cual se determinaron los parámetros para juzgar a los criminales de guerra de las potencias del eje europeo, Alemania e Italia. ¿Quiénes fueron los jueces y fiscales? El Tribunal de Nuremberg se integró con 4 jueces principales de las potencias aliadas vencedoras de la guerra, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, URSS, Francia, cada uno con sus respectivos suplentes. El juicio comenzó el 20 de noviembre de 1945 y se prolongó hasta el 1 de octubre de 1946 en el Palacio de Justicia de la ciudad alemana de Nuremberg, sitio emblemático escogido por haber sido la ciudad de los congresos del partido nazi. ¿Cuáles fueron los delitos a juzgar? El plan común o conspiración para la perpetración de crímenes contra la paz. El Tercer Reich desarrolló un plan para tomar el poder y establecer un régimen totalitario con el objeto final de emprender una guerra de agresión en violación de acuerdos internacionales. Crímenes de guerra y violaciones de la Convención de La Haya y Ginebra, entre ellos el asesinato y trabajos forzados a poblaciones civiles de los territorios ocupados, asesinato y malos tratos a prisioneros de guerra, ejecución de rehenes, saqueos, destrucción de ciudades, entre otros. Crímenes contra la humanidad, persecución y exterminio. Se refiere a los actos inhumanos cometidos contra poblaciones civiles y a las persecuciones por motivos políticos, raciales y religiosos. Y la conspiración contra la paz, la cual se determinó al dictar la sentencia. En el juicio de Nuremberg se tuvieron en cuenta pruebas y documentos. Para el juzgamiento, el tribunal hizo uso de pruebas, documentos guardados por los propios nazis, los cuales incluían fotografías, películas que daban cuenta de la crueldad con que fueron tratados los judíos y las prácticas inhumanas a las que fueron sometidos en los campos de concentración. El proceso principal llevó 216 sesiones. Las actas llenaron 16.000 páginas, la acusación presentó 2.360 documentos y la defensa mostró 2.700. El tribunal oyó a 240 testigos y verificó 300.000 declaraciones juradas. ¿Por qué fue entredicho este juicio? Algunos lo llamaron un juicio de vencedores. También se criticó porque no existía en ese momento un precedente para un juicio de tal magnitud. Se hicieron acusaciones por delitos inexistentes en la legislación penal al momento de cometerlos y también se modificó el enfoque tradicional de las reglas de derecho internacional que se centraban en las relaciones entre estados, pero no en los derechos y deberes del individuo. Este juicio también fue entredicho, según Hans Kelsen, como lo narra el siguiente párrafo. Lo que mayormente afecta a la autoridad de la sentencia es que el principio de responsabilidad penal individual por la violación de reglas de derecho internacional que prohíben la guerra no se ha establecido como un principio general, sino como una regla que solo se aplica a los estados derrotados por parte de los estados victoriosos. Esto es particularmente notorio en el hecho de que el principio establecido en el Acuerdo de Londres para el castigo de los criminales de guerra, el eje no ha sido incluido en la Carta de Naciones Unidas, la cual, aunque se supone que es la base del derecho internacional del futuro,
aún consagra únicamente la responsabilidad colectiva de los estados por violaciones a la Carta, siendo aquella imputable al Estado responsable y no a los individuos directamente. En consecuencia, estos estados no eran solamente legisladores, sino también jueces de su propia causa. Entre los estados cuyos representantes fueron jueces y fiscales en el juicio de Nuremberg, había uno que compartió con Alemania el botín de la guerra hecha contra Polonia, una guerra que el tribunal, de acuerdo con el Acuerdo de Londres, declaró como crimen contra la paz al violar un pacto de no agresión. Se trata del Estado que, además de esto, cometió exactamente el mismo crimen de recurrir a la guerra contra Japón en violación de un pacto vigente de no agresión. Si los principios aplicados en el juicio de Nuremberg se convirtieran en un precedente legislativo en lugar de judicial, entonces, después de la próxima guerra de los estados victoriosos, juzgarán a los miembros de los gobiernos de los estados derrotados por haber cometido crímenes unilateral y retroactivamente definidos por los primeros. ¿Cuáles fueron los avances de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU? Los esfuerzos tendientes a remediar el fracaso del Tribunal Militar Internacional no se hicieron esperar. Unos pocos días después de la conclusión del juicio a los principales criminales de guerra de Nuremberg, se reunieron en París juristas de los 21 países para expedir una definición de los crímenes contra la humanidad, independiente del contexto de guerra. El Movimiento Jurídico Nacional francés era el anfitrión del Congreso, y su presidente René Cassin criticó los fallos de Nuremberg en los siguientes términos: cualquiera que extermine o persiga a un individuo o grupo con base en su nacionalidad, raza u opiniones ha cometido un crimen contra la humanidad y por consiguiente será castigado. Sorprendentemente, la nueva Comisión de Derecho Internacional en el marco de la ONU les dedicó poca atención inicial a estas cuestiones. El 11 de diciembre de 1946, la Asamblea General de la ONU expidió la Resolución 95 sobre la confirmación de los principios de derecho internacional, reconocidas por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg. Dicha resolución también se ordenaba al Comité sobre la Codificación del Derecho Internacional que tratara la formulación de los principios del Estatuto de Nuremberg en el derecho internacional como un asunto de importancia primordial. En mayo de 1949, al formalizarse más de la estructura institucional de la ONU, esta tarea le fue encomendada a la Comisión de Derecho Internacional. El primer borrador interno expedido por la Comisión volvió al Estatuto de Londres del Tribunal Militar Internacional para su definición de los estatutos de los crímenes contra la humanidad. La inserción de la palabra cuando, después de la famosa coma del antes mencionado protocolo del 6 de octubre de 1945, destaca aún más la conexión entre los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra y los crímenes contra la paz. Los actos siguientes constituyen crímenes contra la humanidad, a saber, el asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes de la guerra o durante la misma, o la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos. Cuando dichos actos se cometen o dicha persecución se lleva a cabo en ejecución de cualquier crimen contra la paz y cualquier crimen de guerra o en relación con los mismos, así no se haya violado la ley nacional. Los avances de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. Los esfuerzos tendientes a remediar el fracaso del Tribunal Militar Internacional no se hicieron esperar. Unos pocos días después de la conclusión del juicio a los principales criminales de guerra de Nuremberg, se reunieron en París juristas de 29 países para expedir una definición de los crímenes contra la humanidad, independientemente del contexto de guerra. El Movimiento Jurídico Nacional francés era el anfitrión del Congreso y su presidente René Cassin criticó los fallos de Nuremberg en los siguientes términos: cualquiera que extermine o persiga a un individuo o grupo con base en su nacionalidad, raza u opiniones ha cometido un crimen contra la humanidad y por consiguiente será castigado. Sorprendentemente, la nueva Comisión de Derecho Internacional
en el marco de la ONU, le dedicó poca atención inicial a estas cuestiones. El 11 de diciembre de 1946, la Asamblea General de la ONU expidió la Resolución 95 sobre la confirmación de los principios de derecho internacional reconocida por el Estatuto de Tribunal de Nuremberg. Dicha resolución también le ordena al Comité sobre la Codificación del Derecho Internacional que tratará la formulación de los principios del Estatuto de Nuremberg en el derecho internacional como un asunto de importancia primordial. En mayo de 1949, al formalizarse más la estructura institucional de la ONU, esta tarea le fue encomendada a la Comisión de Derecho Internacional. El primer borrador interno expedido por la Comisión volvió al Estatuto de Londres del Tribunal Militar Internacional para su definición de crímenes de lesa humanidad. Los actos siguientes constituyen crímenes de guerra y los crímenes contra la paz. Y constituyen crímenes contra la humanidad, a saber, el asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes de la guerra o durante la misma, o la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos. Cuando dichos actos se cometan en dicha persecución, se lleva a cabo en la ejecución de cualquier crimen contra la paz o cualquier crimen de guerra o en la relación de los mismos. Así, no se haya violado la ley nacional aplicable. Esta formulación en 1949 constituye un retroceso marcado en el debate. Los borradores posteriores de la Comisión de Derecho Internacional continuaban en la tónica, lo cual es particularmente sorprendente dado que apenas un año antes la ONU había ratificado de manera unánime la Convención sobre el Genocidio. En junio de 1949, el experto griego en Derecho Internacional Jan Spoulos, en su calidad de relator especial, entregó un resumen de la discusión a la Comisión. En su definición de los crímenes contra la humanidad, Spoulos conservó la vinculación de los crímenes de guerra y los crímenes contra la paz. Su formulación fue ratificada por la Comisión el 29 de julio de 1950. Principio 4. Crímenes contra la humanidad. El asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil o la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos. Cuando dichos actos se cometan o dicha persecución se lleva a cabo en ejecución de cualquier crimen contra la paz o cualquier crimen de guerra, o en relación a los mismos. Así, la versión definida sigue conservando la coma, cuya inclusión no se fundamenta en argumentos jurídicos. Cuando la Comisión de Derecho Internacional optó por esta formulación, ya tenía en mano una conmemoración, un memorando detallado del jurista rumano Vesper Pela, uno de los representantes más reconocidos de la Escuela Francesa en Derecho Penal ante la Asociación Internacional de Derecho Penal. En este memorando, Pela definió los crímenes contra la humanidad de la siguiente manera. Crímenes contra la humanidad, es decir, el exterminio o la persecución de una población o de un elemento de la población por motivo de raza, nacionalidad, religión, credo político u otro criterio similar, llevado a cabo a través de los medios siguientes: asesinato, tortura, trato inhumano, concluyendo experimentación médica, graves atentados contra la integridad física y la salud, así como la deportación y el arresto ilegal. Basándose en una formulación de la Asociación Internacional de Derecho Penal, Pela afirmó inequívocamente al comienzo de sus observaciones que los crímenes contra la humanidad no dependían de las circunstancias de guerra. Su definición combina elementos de la definición del genocidio y actos adicionales como la tortura y la supresión de la libertad de expresión y de opinión. Esta similitud con el concepto de genocidio tuvo sus orígenes en la discusión entre los crímenes contra la humanidad y los crímenes comunes, la cual trazaba una diferencia entre los crímenes cometidos contra los individuos y aquellos cometidos contra grupos enteros de personas, y en última instancia contra la humanidad misma, lo que convierte estos actos en crímenes contra la humanidad es el hecho de que por su naturaleza misma están dirigidos en contra de la raza humana, lo cual corresponde a una variedad de razas, nacionalistas y religiones y que profesan muchas ideas fisiológicas, filosóficas, sociales y políticas diferentes.
La comunidad internacional tenía que proteger los derechos humanos fundamentales contra posibles violaciones. La comunidad internacional cumplirá con esta misión en tiempos de paz y en tiempos de guerra, y los crímenes de guerra no son más que crímenes contra la humanidad adoptados a las circunstancias peculiares de las hostilidades. Según esta concepción, Nuremberg representaba solamente una breve etapa en el desarrollo del derecho internacional. Esta interpretación particularmente moderna del derecho internacional por parte de uno de los jueces del Tribunal Militar Internacional, compartida por otros importantes teóricos del derecho de la época, pone crudamente de relieve la comprensión más bien anticuada de la Comisión de Derecho Internacional. Habían pasado 4 años desde los juicios de Nuremberg. No obstante, la Comisión se había limitado a recapitular la conceptualización de los principios de Nuremberg por parte del Tribunal Militar Internacional y no había aprovechado la oportunidad de conciliar su fundamento teórico a la luz de los nuevos desarrollos en el desarrollo internacional. La Carta de la ONU, la Convención sobre el Genocidio y su propio trabajo, aunque muchos estados estaban satisfechos con este resultado, muchos juristas y estudiosos del derecho no lo estaban. De las 4 potencias que habían precedido los juicios de Nuremberg, solo Francia criticaba la inclusión de las condiciones de guerra en la definición de los crímenes contra la humanidad. No hay justificación alguna para conservar este vínculo. Es tan importante enjuiciar los crímenes contra la humanidad en tiempos de paz como en tiempos de guerra. En ambos casos se trata de una respuesta a las mismas exigencias de la conciencia humana universal. El gobierno francés también sugirió que se incorporaran los crímenes descritos en la Convención sobre el Genocidio bajo la definición de crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad. Finalmente, como en el caso de las convenciones de Ginebra, el gobierno francés también argumentó a favor de la inclusión de otros crímenes en contra de la integridad y la dignidad humana, tales como la tortura, la experimentación médica y otros actos crueles, denigrantes o discriminatorios. No satisfecha con descripciones generales tales como crímenes contra la civilización, atrocidades y actos de barbarie. La propuesta francesa incluía un catálogo preciso de crímenes, del cual más tarde haría esto el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, los principios de Nuremberg fueron importantes porque atribuyeron responsabilidad penal individual, incluso a los funcionarios estatales del más alto rango, penalización de manera retroactiva a las violaciones graves del derecho internacional y se negaron a reconocer las órdenes de los superiores como factor exculpatorio. En este sentido, los principios de Nuremberg tuvieron un impacto sobre el desarrollo del derecho internacional. En contraste, su definición de los crímenes contra la humanidad